He de decir que, bueno, es un placer para mí estar aquí. Hace más o menos, no sé cuánto fue, hace 6 meses o 9 meses que me plantearon, oye, que nos encontramos y me dijiste, tendrías que venir a Zarauz a dar una charla de ciencia popular sobre todos estos temas de cuántica y tal. Y claro, pues yo no me puedo negar. Cuando me proponen una cosa así, pues obviamente tengo que ir, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, ya no es, aparte de porque me gusta y porque creo que es importante, pues porque, jolines, es que estando en Donosti y no poder venir a Zarauz, pues me parecía bastante mal, ¿no? Para mí es una gozada poder estar aquí hoy con vosotros y espero poderos transmitir un poquito la intriga y la emoción que tiene todo este tema de las tecnologías cuánticas y también que vosotros podáis ver un poco todo lo que está pasando, porque está pasando muchísimo y además está pasando aquí, porque aunque parezca mentira, uno de los polos tecnológicos en tecnologías cuánticas del mundo se está desarrollando aquí, en particular en Guipúzcoa. Aquí al lado de casa, ¿no? Y esto es bastante excepcional y yo creo que realmente merece la pena saber un poquito de qué va todo esto. Entonces, dejadme empezar explicándoos que lo que os quiero explicar hoy aquí es un tema bastante complicado. La cuántica es algo que ni los físicos acabamos de entender todavía, llevamos más de 100 años con la teoría y todavía no la sabemos interpretar bien. No entendemos exactamente qué es lo que nos quieren decir los principios de la física cuántica, lo sabemos utilizar mucho, sabemos predecir casi de todo, pero no acabamos de entender muy bien cuál es la interpretación correcta, pero pese a todo hemos entendido que podemos hacer cosas bastante fascinantes como lo que os explicaré aquí. Entonces, primero os quiero explicar un poco de qué va esto de la cuántica, muy por encima unas pinceladas, porque entrar en detalle sería muy complicado, y después me quiero meter ya más en temas de computación, porque con física cuántica descubrimos que se puede hacer un ordenador que de por sí es más potente que un ordenador normal, que cualquier ordenador normal que podamos fabricar, aunque tenga todos los recursos computacionales del universo, y con eso podemos solucionar cosas que de otra forma no se podría. Eso es un ordenador cuántico, es lo que acabaremos teniendo aquí en San Sebastián, ¿vale? Y os quiero explicar un poquito qué tipo de cosas se puede hacer con eso y por qué nos va a impactar tanto en nuestro día a día, aunque a la práctica nosotros no lo veamos. Muy bien. Pues vamos a empezar un poco con la motivación. Seguramente, si habéis estado leyendo pues, las noticias en los últimos meses, años, ¿no? Habréis oído esta palabra de computación cuántica y de tecnologías cuánticas. Y habréis oído cosas como, por ejemplo, pues yo qué sé, que la Unión Europea está metiendo 1.000 millones de euros en tecnologías cuánticas con un programa que se llama el Flagship, que hay una empresa que se llama Google que ha fabricado un computador cuántico que es capaz de hacer un cálculo que un ordenador normal tardaría 10.000 años, cosas de este estilo, que está también, yo qué sé, que está Alibaba, que están los chinos, que están regiones geoestratégicas metiéndose con muchísimo dinero, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, etc. Hay mucho revuelo sobre todo esto. ¿Por qué pasa esto? Si la cuántica lleva más de 100 años con nosotros y ahora resulta que estamos en una época bastante interesante, ¿no? Pues bueno, esto está pasando porque la cuántica está haciendo una transición de la academia a la industria. O sea, realmente ahora estamos en un punto muy dulce y realmente muy excitante de lo que es la historia, porque hasta ahora la cuántica era una tecnología, era una ciencia que básicamente estaba restringida a los laboratorios de las universidades, en donde los físicos en particular pues hacíamos nuestros experimentos, nuestras teorías y teníamos ahí nuestras cosas, pero es que ahora es el momento de hacer la transición a la industria. Realmente podemos empezar, no es que no hayamos estado utilizando la cuántica ya, la hemos estado utilizando en muchísimas cosas, en los semiconductores, en los materiales, en los superconductores. La cuántica tiene muchísimas aplicaciones, pero lo que estamos viviendo hoy en día es otra revolución más. Es una revolución que tiene que ver con la teoría de la información. Y esto es algo completamente nuevo. Y ahora mismo esto está haciendo la transición, como decía, de la academia a la industria. Y en cuanto algo toca a la industria, de repente entra un montón de capital, se ponen las regiones a querer invertir, se empieza a entrar mucha financiación pública, etcétera, etcétera. Y esto es exactamente lo que estamos viendo pues hoy en día. Entonces, lo que os quiero explicar es por qué está pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? Bien, en primer lugar, ya he dicho computación cuántica varias veces, y seguramente vosotros tenéis un poco una idea de qué va esto, pero yo os quiero explicar realmente qué es esto de la computación cuántica, cuál es la idea. Y la idea es muy simple. La idea es utilizar las leyes de la física cuántica para hacer cálculos.
Y estos cálculos, utilizando las leyes de la física cuántica, resulta que los físicos podemos coger un sistema cuántico, como puede ser un átomo, aquí todos estamos hechos de átomos, pues podemos coger un átomo muy pequeñito y podemos codificar la información en ese átomo y manipular la información en ese átomo utilizando las leyes de la física cuántica, que son las que gobiernan en el átomo, es la que gobierna a la escala del átomo. Entonces, claro, utilizando las leyes de la física cuántica resulta que se pueden hacer cosas con esa información que con la computación tradicional no se pueden hacer. Se pueden hacer cálculos que son directamente imposibles, completamente inabarcables, los problemas que matemáticamente se llaman intratables. Eso es la computación cuántica, es codificar la información en un sistema cuántico, un átomo, una molécula, un rayo de luz, una cosa de este estilo, y manipularlo utilizando las leyes de la física cuántica para hacer cosas que de otra manera pues no se pueden hacer. Muy bien. ¿Quién empezó con esta idea? Pues un físico bastante famoso. Si habéis visto Oppenheimer, la película, ahí salían muchos físicos, iba sobre el proyecto Manhattan, la bomba atómica y tal, y había un chaval bastante joven al que reclutaron ahí, que se pasaba el día tocando los bongos en las fiestas, estaba ahí, no se quiso poner las gafas el día que explotó pues la primera prueba, etc. Ese era Richard Feynman. Richard Feynman es un físico muy conocido, él fue premio Nobel por desarrollar la teoría de la electrodinámica cuántica, pero además de eso él tiene muchísimas contribuciones en lo que es física, ¿no? Y una de las contribuciones bastante clave que tuvo fue esta observación que él hizo aquí. Él se dio cuenta de que la naturaleza es cuántica. No hay tutía, la naturaleza es cuántica, nos guste o no. Puede que no nos guste, puede que nos parezca extraño, pero la naturaleza es la que es, ¿no? Entonces él dijo, muy acertadamente, claro, si un material es cuántico o una molécula es cuántica, si yo la estoy intentando simular con un ordenador tradicional, como los que tenemos ahora, pues mal vamos, porque estoy utilizando una máquina que no usa las mismas reglas que el sistema que quiero simular. Entonces, obviamente esto me va a costar mucho, ¿no? Me va a costar mucho. Y realmente es lo que pasa. Los que sabemos, o los que nos hemos dedicado años al tema de la física computacional, a calcular propiedades de materiales, propiedades de, yo qué sé, de semiconductores, de moléculas, etcétera, sabemos que hay muchos métodos computacionales que pueden correr en el mayor superordenador del mundo, pero que son incapaces de calcular propiedades bastante básicas de algunos materiales. Son muy difíciles de simular, muy difíciles de simular. Y el motivo es que, exactamente, no estamos utilizando las mismas reglas del juego. El material utiliza las reglas de la física cuántica. En computación tradicional no hay nada cuántico, estamos utilizando reglas normales. Feynman fue el primero que se dio cuenta y dijo, bueno, si queremos simular la naturaleza, más vale que utilicemos un ordenador que utilice las reglas de la física cuántica, porque si no, lo tenemos complicado, ¿vale? Esta fue una observación de Feynman por allá en el 81. Por allá en el 81. Y realmente esto, los físicos lo tenemos a tener como un poco el momento, digamos, de nacimiento de la computación cuántica, porque realmente un ordenador cuántico es esto, es una máquina que es capaz de utilizar las reglas de la física cuántica. Bueno, dejadme que os cuente un poquito sobre la cuántica. La cuántica es la teoría física de los objetos a una escala muy pequeña, del orden de los 10 a la menos 35 metros. Eso es 0,00000 y sigo con 35 ceros, un metro. ¿Vale? Es algo realmente enanísimo. Entonces, es la teoría física que gobierna cómo se comportan pues, los átomos, las moléculas, las partículas fundamentales, ¿no? Los electrones, la luz, las cosas muy pequeñas, las cosas a lo que llamamos nosotros la escala de Planck. La escala de Planck es precisamente pues esa que está ahí, del orden de unos 10 a la 35 metros, que es la longitud más pequeña que se puede concebir. Por debajo de ahí no sabemos nada. No solo eso, sino que además, pues bueno, es una teoría que, y esto es muy importante remarcar, es muy extraña, los padres de la mecánica cuántica ya lo decían, Niels Bohr decía que el que diga que entiende la mecánica cuántica es que realmente no lo entiende, y es así. Yo cuantos más años me paso estudiando física cuántica, más me sorprende, porque al principio lo asumes todo, y sí, parece que todo bien, pero luego cuando lo piensas de verdad, es realmente extraño, ¿no? Pero es así, y es así hasta tal punto de que es la teoría física que más veces se ha testeado en la historia de la humanidad, y jamás se ha encontrado un experimento que la contradiga, jamás. Pero es que se testea a una velocidad, como lo que os digo aquí, se está testeando, por ejemplo, en el acelerador del CERN, que es un acelerador de partículas que está en Ginebra,
el LHC, que es una máquina bestial que está allí, esta teoría se está testeando a un ritmo de 600 millones de colisiones de partículas por segundo. O sea, desde que he empezado yo esta charla, ya no sé cuántas veces se ha testeado la teoría. Y os puedo asegurar que no ha fallado nunca. Jamás se ha encontrado una colisión ni un experimento que haya contradicho la predicción de la teoría. Es una barbaridad. Nunca hemos tenido una teoría física que se haya testeado con tantísima precisión. Jamás. Es algo muy, muy bestia. Y gobierna en una escala de longitudes y de estados de energía que realmente va pues desde los átomos hasta abajo del todo, hasta que ya no sabemos qué más puede haber. Realmente el universo está construido así. Está construido con una teoría que no sabemos exactamente bien qué es, pero que está sobre más de 30 órdenes de magnitud. Es una barbaridad. Bueno, antes os estaba comentando que esto se testea en el CERN. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy diciendo, esto no es un experimento que uno hace en su casa, ¿vale? El CERN, pues, si no habéis visto nunca un acelerador de partículas, este es un buen ejemplo, es el acelerador de partículas más grande del mundo. Es el Centro Europeo de Física Nuclear, está en Ginebra, en realidad está entre la frontera entre Ginebra y Suiza, es un acelerador de partículas enorme que tiene un diámetro, está enterrado a más de 100 metros bajo tierra, ¿no? Creo que tiene un diámetro de unos 9 kilómetros, es una circunferencia enorme en donde se aceleran partículas, en particular un tipo de partículas que se llaman hadrones, por eso se llama el acelerador, gran colisionador de hadrones, ¿no? Se aceleran estas partículas a una velocidad que es cercana a la de la luz, y cuando llegan a esa velocidad, ¡pum!, se hacen colisionar. Y de esa colisión pues sale una barbaridad de energía, se generan nuevas partículas y salen cosas nuevas, ¿no? Todo eso lo predice la teoría cuántica, y ahí es donde estamos nosotros constantemente testeando si salen nuevas partículas, con qué probabilidad sale esto, con qué probabilidad sale lo otro, etc. Si no habéis visto nunca un detector, este es un ejemplo. El CERN tiene cuatro detectores. Este es uno de los más grandes, es el CMS, es un detector que es enorme, parece, si habéis visto Stargate, pues parece un Stargate de grande, y además es como una especie de cilindro de 30 metros de longitud, y esto está enterrado casi a 200 metros bajo tierra en Ginebra, ¿no? Entonces, bueno, es tan sensible que nota las perturbaciones de la gente cuando entra y sale del metro en Ginebra. Tú cuando coges el metro entras y tal, parece que no, pero bueno, haces que el suelo vibre un poquito, muy poco, pues el haz del acelerador de partículas lo percibe, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que vemos los físicos son cosas como estas. Esto es un ejemplo de una colisión en donde, bueno, los haces han colisionado y ahí ha salido un montón de historias y ahí nosotros somos capaces de identificar qué partículas salen, qué partículas no salen. Esta colisión en particular es bastante importante porque, si recordáis, a lo mejor os suena hace unos cuantos años, dijimos que habíamos descubierto una cosa que se llama la partícula de Higgs, la partícula de Dios y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues este es un evento en donde aparece una partícula de Higgs, uno de los primeros que se encontró. Es una partícula muy especial que los físicos llevamos pues muchísimas décadas buscando, y nada más poner en marcha el LHC, este acelerador, se encontró. Es la que da masa a todo el resto de partículas. Muy bien, para que os hagáis una idea del nivel de precisión del que estamos hablando aquí. No es un experimento de andar por casa, es que realmente estamos testeando la teoría pues muchísimo. Muy bien, dejadme contaros ahora un poco sobre cómo es la física cuántica. La física cuántica, claro, es una teoría que trata sobre las moléculas, sobre los átomos, etc. No es la misma escala a la que estamos acostumbrados nosotros a vivir. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la escala de 1 metro, ¿no? Una persona humana es, pues yo qué sé, entre 1 y 2 metros, una cosa así. Pues ahí gobierna lo que se llama la física clásica, la física de Newton. No sé, yo cojo una pelota, la tiro, me rebota, tengo choques, elásticos, inelásticos, tenemos electromagnetismo, tenemos cosas de estas. Ahí es más o menos en donde estamos acostumbrados a vivir nosotros. Claro, lo interesante es que si nos vamos metiendo cada vez más y más dentro de lo que es la materia, pues nos vamos encontrando con estructuras cristalinas, nos encontramos con las moléculas, nos encontramos con los átomos, y en el momento en el que quieres describir el átomo, los físicos, por allá en el 1900, se rompieron muchísimo la cabeza porque no les cuadraba nada. No les cuadraba nada. Lo intentas describir con la física de Newton, que es la que utilizamos nosotros todos los días para hablar de fuerzas y cosas de estas, y no funciona nada. No funciona nada. Lo intentas describir con la misma teoría de electromagnetismo que te describe las ondas de radio y tal y cual, y tampoco funcionaba nada. Entonces, claro, hubo que desarrollar una nueva teoría. Y esta nueva teoría que se desarrolló es altamente antiintuitiva. Realmente en el mundo de los átomos, de las moléculas, de las partículas fundamentales y tal, pasan cosas que no vemos en el día a día.
a la escala de una persona no lo vemos, pero simplemente porque esos efectos están muy suprimidos por el tamaño que tenemos. Pero a la que te vas al mundo de los átomos, para los átomos, este tipo de efectos raros de mecánica cuántica son absolutamente normales y pasan constantemente. Dejadme que os explique un ejemplo para que veáis una de las rarezas que tiene la física cuántica, que tiene muchas, pero esta es una en particular, es bastante significativa. Imaginaros que tenéis pues, una pared con un agujero, ¿no? Y que, bueno, pues a mí me da por tirar ahí un montón de pelotas de tenis. Pum, 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 ¿no? Y una pared con un agujero. Claro, yo detrás de esa pared pongo una pantalla y lo que quiero ver es, bueno, pues por dónde van a salir las pelotas, dónde van a rebotar, ¿no? Si lo que tiro son pelotas de tenis, pues estaréis bastante de acuerdo conmigo que lo que va a pasar es que, bueno, pues si hago un agujero, me encontraré aquí un montón de golpes en la pared, ¿no? Porque habrán pasado todas por aquí. Esto es lo que pasa en el mundo en el que vivimos, ¿no? Muy bien, otro ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, abro dos agujeros? ¿Qué pasa si abro dos agujeros? Bueno, pues como que son pelotas de tenis, lo que nos acabaremos encontrando pues son dos franjas que se van a corresponder más o menos con donde están los dos agujeros, porque por ahí han estado entrando pues, todas las pelotas de tenis y han estado rebotando todas por allí, ¿no? Bien. Así es como se comportan las pelotas de tenis. ¿Qué pasa si ahora en lugar de pelotas de tenis quiero hacer lo mismo pero con ondas? Aquí tenemos una playa muy bonita, antes me la estaba mirando y había un montón de surfistas todos cogiendo las olas, ¿no? Pues imaginaos que tenemos las olas ahí que pegan contra los agujeros. Claro, hombre, hacerlo con agua se puede hacer, ¿vale? Pero es más práctico hacerlo con algún otro tipo de onda y en particular se puede hacer con luz. La luz es una onda electromagnética, por lo menos una forma de entenderla, y efectivamente se comporta exactamente igual que una onda del mar. Exactamente igual. Entonces, bueno, lanzamos luz contra la pared y si tengo dos rendijas, lo que pasa es que se genera una cosa que se llama interferencias. Hay un efecto que se llama difracción, que es que, bueno, pues básicamente tienes un agujero, pega la onda ahí y ya os podéis imaginar, si esto fuesen olas del mar, que empezaría a dispersarse la ola, ¿no? De una forma un poco esférica y acabarían habiendo unas interferencias. Esas interferencias corresponden, pues bueno, cuando chocan las olas entre sí, hay algunos puntos en donde se anulan y otros en donde se suman, y tienes unos máximos y tienes unos mínimos, y al final acabas teniendo lo que se llama un patrón de interferencias en la pantalla. Esto pasa exactamente con la luz. La luz tiene interferencias. Si vosotros la hacéis pasar por una rendija, se dispersa, hay un efecto que se llama difracción, y por eso a veces las cosas pues, se ven borrosas, ¿no? Esto pasa con la luz. Hasta aquí todo bien. Y ahora viene cuando empezamos a complicar las cosas. ¿Qué pasa si en lugar de pelotas de tenis o en lugar de, pongamos, ondas de luz, qué pasa si hago lo mismo pero con átomos? Con átomos. Claro, un átomo, ¿qué es un átomo? Bueno, un átomo, pues digamos que es el constituyente fundamental de la materia, tiene un núcleo que está formado por unas partículas, que son protones y neutrones, luego hay otras partículas dando vueltas ahí, que son los electrones, que son los responsables de electricidad, ¿no? Y uno, pues bueno, un átomo, uno se lo puede imaginar pues con una especie, bueno, pues es un átomo, ¿no? Parece más una pelota, ¿no? Algo así. Pues bueno, tiramos átomos por una pantalla, perdón, por una pared que tiene dos agujeros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos vamos a encontrar al final? Estos son partículas, ¿no? Mi intuición me dice que, bueno, pues esto será un poco, si son partículas, narices, pues esto parece una pelota de tenis, pero en pequeñito, ¿no? Yo me imagino que seguirá un poco el patrón de las pelotas de tenis, ¿no? Pues no. No, no son ondas, son partículas que parecen pelotas de tenis, pero resulta que lo que te encuentras a la salida es un patrón de difracción, exactamente igual que pasaba con las ondas de luz. Ay, amigo, y aquí sí que lo tenemos complicado. O sea, ¿pero cómo puede ser esto? Yo estoy lanzando una especie de pelotas de tenis pequeñitas y me estoy encontrando una cosa que parece que sean ondas, ¿no? La primera cosa que un poco nos hace explotar la cabeza, ¿no? Esto es un efecto muy conocido que a los físicos a principios de siglo les llevaba, bueno, por la calle de la amargura, lo pasaban fatal intentando entender esto y al final fue Louis de Broglie el que se dio cuenta de que realmente esto depende de la descripción que quieres hacer del átomo. Si lo describe en algunos experimentos, el átomo se comportará como una partícula y en otros experimentos, en particular en este, se va a comportar como una onda. Y esto pues, es una cosa que se llama la dualidad onda-corpúsculo, que lo que nos viene a decir es que en física cuántica las partículas, los átomos, las moléculas, todo tiene esta doble dualidad. Depende del experimento que hagas, lo puedes entender como una onda o lo puedes entender como una partícula. Y es exactamente el mismo objeto.
No cambia el objeto, lo que cambia es tu descripción y tu, digamos, tu punto de vista, la forma que tú tienes de describir el objeto con un experimento, ¿no? Las partículas fundamentales, uno siempre se las imagina como pelotitas, pero en realidad, depende del experimento que hagas, son ondas. Son ondas. ¿Son ondas de qué? Bueno, pues en física cuántica decimos que son ondas de probabilidad, pero se describen como ondas. Depende de lo que hagas, o son partículas o son ondas. Esta es una de las primeras cosas que ya empiezan a sonar raro. Porque en física clásica, en la física de Newton, pues esto no lo tenemos. Yo, si me pongo a jugar con, yo qué sé, yo que juego a baloncesto, ¿no? Si me pongo a jugar con una pelota de baloncesto, pues es una pelota de baloncesto, en ningún instante se difracta, ¿no? Nunca tiene este comportamiento ondulatorio que decimos que tienen los átomos, siempre es una pelota. Pero claro, la pelota tiene no sé cuántos átomos, esto es un objeto macroscópico. A esa escala, los efectos cuánticos, básicamente, no es que no existan, sino que son tan ridículamente pequeños que uno no los ve. Uno no los ve. Entonces se comportan de acuerdo a las leyes de la física de Newton, que son las que hemos tenido siempre. La pelota siempre es una pelota y nunca se comporta como una onda. Pero a la que nos vamos a los átomos, pues no. Claro, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer, bueno, muchas cosas. Por ahí a principios de siglo se intentó elaborar una teoría que era la física cuántica precisamente para intentar entender este tipo de fenómenos. Salieron muchas otras cosas muy extrañas, no solamente la dualidad onda-corpúsculo, había cosas como por ejemplo paralelismo cuántico, que igual habéis oído hablar, hay cosas como el entrelazamiento cuántico, las correlaciones, yo qué sé, hay un montón de cosas muy extrañas en esta teoría nueva que fue saliendo a lo largo de los años, que al final, como os explicaré, es precisamente lo que nos da el poder de computación. Esta es un poco pues, la línea temporal que siguió la teoría, todo empezó en 1900 con Max Planck, que hizo la hipótesis de Planck. Él fue el que dijo que la energía dentro de un átomo se intercambiaba no de forma continua, sino en paquetes, de forma discreta. No se podía intercambiar energía que fuese cualquier valor, tenía que ser múltiplos de una cosa, y esa cosa era un paquete de energía fundamental al que llamó el cuanto. De ahí viene el nombre física cuántica, ¿no? Y ese cuanto precisamente está caracterizado por una constante, que es la constante de Planck. A partir de ahí la cosa se empezó a precipitar, apareció Einstein con el efecto fotoeléctrico, el descubrimiento del núcleo por Rutherford, la estructura atómica por Bohr. Pauli introdujo el spin, las partículas fundamentales no están quietas, sino que parece que están girando, tienen algo de giro, se puede entender así, eso lo descubrió Pauli. De Broglie, como os decía antes, con la dualidad onda-corpúsculo. Y luego ya empezó la formulación de la teoría con Schrödinger en el 26, hizo la primera formulación, la famosa ecuación de Schrödinger, ¿de acuerdo? Es del 26, luego vino Heisenberg con el principio de incertidumbre, versiones relativistas, etc. Quiero destacar aquí esta foto de arriba, porque es bastante, esta foto de aquí es muy histórica. Esto fue el primer congreso Solvay en 1927. En 1927 todos los padres de esta nueva teoría se reunieron para discutir qué narices estaba pasando, de qué iba todo esto, ¿no? Entonces quiero hacer un zoom a esta foto porque es bastante significativa. Aquí están pues, todos los padres de la física cuántica y más. Está, yo qué sé, está Planck, está Marie Curie, que obviamente pues tenía todos sus experimentos sobre radioactividad, está Lorentz, está Einstein en el centro, etcétera, etcétera. Y lo que quiero destacar es que había 29 personas en esta conferencia y 17 acabaron siendo premios Nobel. O sea, esta es probablemente la mayor concentración de talento que ha habido en la historia de la humanidad, en esta foto. Aquí hay 17 premios Nobel, que no son cualquiera, ¿vale? Aquí reconocemos muchísimos, muchísimos nombres. Muy bien. Vale, eso fue el nacimiento de la teoría. Más o menos hacia 1930 o por ahí, la teoría ya estaba formulada, en una formulación que era bastante parecida a la que tenemos hoy en día. Hoy en día la hemos afinado más en función de, pues yo qué sé, de teoría de la información, etcétera, pero ya era bastante parecida a lo que tenemos hoy en día. Se empezó a aplicar en muchas cosas, empezamos a entender los materiales, qué es un aislante, qué es un conductor, qué es un semiconductor, qué es un superconductor, qué es un superfluido, cómo se comportan las moléculas, se entendió toda la tabla periódica, toda la química, la física nuclear. De golpe empezamos a entender un montón de cosas. ¿Vale? De golpe empezamos a entender un montón de cosas, las colisiones de partículas, etcétera, etcétera. Pero entonces llegó Feynman en el 81 y dijo, hey, que yo puedo codificar la información en un átomo y manipularla para hacer cosas que con un ordenador convencional no se puede hacer. Y ese es el nacimiento de la computación cuántica. Esta es un poco la línea temporal de cómo siguió. Feynman dijo esto en el 81,
Como siempre, debe de haber algún ruso que lo ha dicho el año antes, en particular en el 80, Yuri Manin dijo algo parecido, así que siempre se pone un poco, pues, también para darle valor, ¿no? Alrededor de los años 90 se empezaron a desarrollar las primeras aplicaciones concretas de lo que podría ser un ordenador cuántico, en particular, pues, Arthur Eckert inventó la criptografía cuántica, junto con Bennett y Brassard, que es una forma de hacer criptografía incondicionalmente segura, que no pueden descifrar los espías, por mucho que quieran. Luego, por ahí en el 91, en el 92, aparecieron los primeros ejemplos de algoritmos cuánticos que realmente solucionaban problemas importantes, en particular en el, en el 94 y 96. En el 94 apareció el algoritmo de factorización de Shor, que luego os explicaré brevemente porque es muy importante en criptografía, y en el 96 el algoritmo de Grover para búsquedas en bases de datos. Claro, hasta aquel entonces la gente, las cosas que había propuesto eran básicamente pues, cosas como muy académicas, etc. Pero en el 94 apareció Peter Shor resolviendo un problema que era muy difícil en matemáticas, muy difícil, uno de los problemas más difíciles de la historia de la matemática, lo resolvió, demostró que se podía solucionar si tuviéramos un ordenador cuántico y encima tenía implicaciones en criptografía. Claro, cuando pasó esto en el 94, todo el mundo hizo un paso atrás, aparecieron los gobiernos y dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto que simplemente era una cosa que pasaba en los departamentos de física teórica, porque entonces no había experimentos en los departamentos de física teórica de las universidades, que parece que eran 4 chalaos que hacían ahí sus cálculos y tal, ha aparecido este tío que dice que si tiene esta máquina, descifra toda la ciberseguridad del mundo. Poca broma, aquello pasó a ser un problema de seguridad nacional, ¿vale? Pasó a ser un problema de seguridad nacional. Y en el 96 apareció Love Grover, que es un físico que estaba en Estados Unidos, un indio, que demostró que con un ordenador cuántico se podrían hacer búsquedas en bases de datos muchísimo más rápido que con un ordenador convencional. Y búsquedas, ya sabéis que, bueno, cada vez que os conectáis a Google estáis haciendo búsquedas. O sea, esto es una cosa que realmente es muy importante. A partir de ahí, la gente empezó a intentar construir esta máquina. Por allá en el año 2000, 2000 algo, empezaron los primeros prototipos, pero eran muy pequeños, había muchísimas propuestas de cómo hacer el hardware, no estaba muy claro todavía pues, cómo hacer esto, ¿no? Esta es la época también en la que yo, por ejemplo, empecé a hacer mi tesis en Barcelona, y yo me acuerdo que cuando la gente me preguntaba, mi opinión personal en aquel entonces era que yo jamás iba a ver un ordenador cuántico. Yo siempre decía, bueno, esto es algo que acabarán viendo mis nietos, ¿no? Trabajo en esto porque creo que es importante, pero yo esta máquina asumo que no la veré nunca. Y lo que veré como mucho será, pues bueno, alguna especie de experimento y tal. Entonces me alegro mucho de haber estado tan equivocado hace más de 20 años, porque hoy en día no solo vamos a tener ordenadores cuánticos, sino que encima los vamos a tener aquí al lado de casa, ¿no? Muy bien. Por allá en 2010 apareció pues compañías, hubo mucha inversión de capital privado, aparecieron los grandes gigantes tecnológicos, los Google, los Microsoft, los IBM, etc. Empezaron a hacer los primeros procesadores cuánticos, máquinas que realmente se empezaban a comportar ya pues, como se tenía que comportar, todavía muy pequeñas, muy ruidosas, una cosa un poco de primeros principios, pero ya empezamos a tener este tipo de máquinas. Y a partir de ahí hasta hoy, pues viene a ser pues, lo que se ha desarrollado, ha habido un salto tecnológico bestial y por eso hoy en día ya empezamos a poder aplicar estas máquinas en la industria. Déjame que os explique por qué un ordenador cuántico es tan potente. Y este ejemplo es muy fácil de entender. Quiero que penséis en este problema, que es el que se llama de factorización. Si yo os doy un número, como por ejemplo el 15, y os digo que quiero que me calculéis su factorización en números primos, esto significa que quiero que me digáis que 15 es igual a 5 por 3. ¿Vale? 5 es un número primo, 3 es un número primo, 5 por 3 es 15. Ya está. Todos los números se pueden descomponer de esta manera. Hay una descomposición en números primos, que se dice. Y este es un problema muy importante en matemáticas. No estaba resuelto, Gauss le dedicó buena parte de su vida y no consiguió nada, ¿no? Y además es tan importante que en criptografía se utilizaba para hacer criptografía. Porque descomponer 15 en 5 por 3 es fácil, pero en cuanto crecemos el tamaño del número, si yo, por ejemplo, utilizo un número de 617 dígitos, pues me lleva 317 trillones de años de encontrar la descomposición. Esto es muchísimo más que toda la edad del universo. Es decir, que es básicamente inabarcable. Y esto es utilizando todos los recursos computacionales que tenemos a nuestro alcance con un ordenador, con el mejor superordenador del mundo. Pero es que aunque le demos toda la capacidad de computación del universo, seguiríamos tardando trillones de años en solucionar este problema con un ordenador normal.
Claro, ¿qué pasó? Que en el 94 llegó Peter Shor y dijo, hey, si yo tengo un ordenador cuántico, lo puedo hacer en 8 horas. En 8 horas. Claro, ya os podéis imaginar, hay sistemas de criptografía que estaban basados en que este problema es duro, en particular uno que se llama el RSA. Claro, aparece este señor en el 94, se levanta un día por la mañana, publica ese paper, dice que lo puede hacer en 8 horas y tiene esta máquina. Jolines, pues esto igual hay que mirárselo en serio, ¿no? O sea, esto ya no, de golpe pasó de ser una cosa académica a ser algo que era relevante tecnológicamente. El primer país que consiga tener un ordenador cuántico lo suficientemente potente es capaz de descifrar la ciberseguridad mundial. Os puede hackear todos los passwords, os puede hackear, yo qué sé, todas vuestras conexiones con el banco, todo. Claro, en aquel instante la gente se empezó a preocupar. ¿Podemos construir esta máquina o no? O sea, esto realmente es una máquina muy potente, ¿no? Es una máquina. Si esto realmente es cierto, que lo es, realmente es una máquina muy potente. Bueno, no lo he dicho, pero a Peter Shor por este resultado le dieron la medalla Fields, que es el Nobel de Matemáticas, ¿no? Ya os podéis imaginar que cuando salió esto los hackers se pusieron muy contentos y entonces todo el mundo quería fabricar un ordenador cuántico. Bueno, afortunadamente no era tan fácil. Fijaros, desde el 94 hasta hoy en día han pasado 30 años y todavía un número de este calibre todavía no lo podemos factorizar, pero bueno, antes o después se llegará. Muy bien, entonces, si esto ya lo sabíamos desde hace años, fijaros, la teoría cuántica nació en 1900, Feynman tuvo esta intuición en el 81, Peter Shor sacó su algoritmo en el 94, han pasado ya 30 años desde el algoritmo de Shor, o sea, ya ha llovido, ¿eh? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora hay tanto revuelo con tecnologías cuánticas, no? Pues básicamente porque se da la confluencia de dos cosas que están pasando en el mundo. En primer lugar, que la computación tradicional se está saturando, ya no da más. No da más. Es la famosa ley de Moore, que ya no se pueden meter más transistores dentro de un procesador. Hemos llegado ya al nivel del ruido atómico, ¿no? Pero es que no solo eso, también a nivel algorítmico, ahora estamos todos como muy excitados con la inteligencia artificial. ¡Wow! Que parece que sirve para todo, que es una pasada, que bien va la inteligencia artificial generativa. Estoy usando ChatGPT para todo, hasta para hacer algunos gráficos de estas slides, ¿no? Funciona súper bien, pero se está saturando también. O sea, ahora mismo el consumo energético de la inteligencia artificial, tal y como la tenemos planteado hoy mismo, es absolutamente inasumible. No sé si lo sabíais, pero entrenar ChatGPT 4 costó, creo que esto fueron declaraciones del CEO de OpenAI, costó más de 100 millones de dólares en factura de la luz. Más de 100 millones de dólares en factura de la luz en entrenar un sistema de inteligencia artificial que todavía alucina cuando yo le hago preguntas. O sea, es que tampoco es que hable bien, sabe un montón, pero todavía da problemas. Y vosotros, si queréis enseñarle a hablar a un niño, no necesitáis 100 millones de dólares en factura de la luz, no necesitáis poner al lado del niño una central nuclear, ¿no? Como está planteando Microsoft, ¿no? Algo estamos haciendo profundamente mal con la inteligencia artificial. Quiere decir que, bueno, vosotros veis la inteligencia biológica, no está gastando tanta energía como la que estamos diseñando nosotros. Quiere decir que algo estamos haciendo profundamente mal, tanto a nivel del algoritmo como a nivel del hardware. Y ahí estamos llegando a una saturación de lo que se puede hacer, ¿no? Necesitamos un nuevo método y un nuevo modelo de computación que sea más eficiente, que sea más rápido, que sea más preciso y que nos permita superar esta barrera, porque realmente hemos tocado techo en lo que a computación clásica se refiere. Por otra parte, está lo que tengo aquí en el lado derecho, que es que ya empezamos a tener procesadores cuánticos, lo tiene por ejemplo la gente de IBM, la gente de Google, ¿no? Y otras compañías, que a pesar de que siguen siendo pequeños, ruidosos y tal, ya empiezan a tener como una escala intermedia y ya permiten solucionar algunos problemas que se ha demostrado que no se pueden solucionar de ninguna otra manera. Con un ordenador tradicional no se puede. Esto es lo que se llama la ventaja cuántica. Es el punto de inflexión, el momento en el que con un procesador cuántico somos capaces de solucionar un problema, por muy académico que sea, ¿no? Pero un problema que no se puede solucionar ni que tengamos toda la capacidad de computación clásica del mundo. Esto, el primero que lo logró, el primero que hizo pues, un claim de que esto pasaba, fue Google. Luego se refutó, pero lo volvió a hacer con otro cálculo todavía más potente y ahora mismo ellos tienen, tienen un cálculo ahí que no se ha logrado reproducir de ninguna otra manera, más que con un ordenador cuántico. Hay 3 o 4 ahí que están aguantando. O sea, realmente estamos en esa fase de la historia en donde es como si se cruzaran líneas, ¿no? Realmente empezamos a tener ya procesadores cuánticos que son capaces de hacer cosas que no se pueden hacer de ninguna otra manera que podamos concebir. Esto es lo que se llama la ventaja cuántica. Entonces, claro, ahora estamos en un momento de la historia muy excitante, lo que os decía al principio, ¿no?
Justo se está saturando la inteligencia artificial, que de por sí es muy excitante también, ¿no? Se está saturando y por otra parte empezamos a tener máquinas cuánticas que parece que pueden llegar más allá. Pues claro, ahora es el momento de empezar a invertir y a meterse en todo este tipo de historias. Vale, ¿cómo es un ordenador cuántico? Porque no he hecho más que hablar de ordenadores cuánticos, pero ahora quiero enseñaros la máquina. Pues bueno, este por ejemplo es un ejemplo. Esto de aquí parece una lámpara, ¿no? Así muy doradita, es como muy bonita acá y tal. Pues esto en realidad es una nevera, ¿vale? Es una nevera que va disminuyendo la temperatura desde arriba hasta abajo. Arriba está a temperatura ambiente, abajo está a milésimas de grado, o todavía menos, a 10 milésimas de grado. Entonces, bueno, esto es un refrigerador que realmente enfría muchísimo y abajo se pega un chip, que es el ordenador, en este caso es el chip cuántico, es esto que está aquí a la derecha. Este es el típico ordenador cuántico que podría tener, por ejemplo, IBM. IBM, los ordenadores cuánticos que están fabricando son de este tipo. Es un tipo de ordenador cuántico que se llama de circuitos superconductores. También es este tipo de ordenador cuántico, por ejemplo, el que está fabricando Google. Google también está utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay una única manera de fabricar un ordenador cuántico? No. Hoy en día no hay un estándar. No es como un ordenador normal, que sabemos que todo funciona con semiconductores, está todo muy estandarizado, sabemos lo que funciona y tal. Pero si os paráis a pensar un poco en la historia de la computación, al principio, en los años 30, cuando se empezaron a fabricar los primeros ordenadores tradicionales, pues uno iba con semiconductores, el otro iba con válvulas, alguno de vosotros igual jugó con algún ordenador de esos que iban con tarjetas perforadas y todo eso. Todo esto eran distintos modelos de computación clásica. En cuántica estamos exactamente en este momento. Ahora mismo hay distintas formas de fabricar esta máquina. No está claro cuál es mejor. Cada una tiene sus pros y sus contras. Lo que está haciendo la gente es aportar por todos y en algún instante habrá una tecnología o una nueva o una combinación de todas estas que escale para poder tener las máquinas lo suficientemente potentes que queremos tener. Este tipo de ordenador cuántico es de circuitos superconductores y hay que decir que a día de hoy es el más prometedor. Pero hay otras formas de fabricar un ordenador cuántico. Se puede fabricar con una cosa que se llama una trampa de iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo al que yo le he arrancado un electrón. Los átomos de por sí son neutros, tienen tanta carga positiva en el núcleo como negativa en la corteza con los electrones, ¿no? Si yo voy y le quito un electrón, metiéndole un campo magnético superbestia, por ejemplo, lo que me queda es un cacharro que parece un átomo, pero que tiene una carga, tiene un balance de carga que no es nulo, ¿no? Y entonces pues tiene una carga eléctrica, ¿no? Y eso es un ion. ¿Qué se puede hacer con un ion? Se puede atrapar. Se pueden hacer trampas electromagnéticas en donde yo puedo hacer una red de iones todos puestos uno a uno. Entonces, esto es un ejemplo de una trampa de iones. Lo que veis aquí, esa foto de la derecha, esto de aquí son 4 iones. ¿Alguna vez habíais visto un átomo individual? Pues aquí tenéis 4. 1, 2, 3, 4. Y os puedo asegurar que entre esos átomos no hay ningún átomo más y que cada uno de esos corresponde a un átomo. Esto es realmente algo muy pequeño, pero que muy pequeño, ¿no? Con este tipo de tecnología, que se llama de trampas de iones, también se puede hacer un ordenador cuántico. De hecho, el que propuso cómo hacer un ordenador cuántico pues de esta manera fue un español, fue Juan Ignacio Cirac, que es el director del Instituto Max Planck en Múnich, ¿no? Hoy en día, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden atrapar muchísimos iones, aquí tenéis 51, ya veis que esto es una red enorme, y cada uno de estos iones, pues, codifica información y se puede manipular individualmente utilizando luz láser. Y este es un tipo de ordenador cuántico que efectivamente, pues también funciona más o menos parecido al de circuitos superconductores y hay bastantes compañías que están apostando por esto. Por ejemplo, hay una en Estados Unidos que se llama IonQ, Honeywell, etcétera, están apostando por este tipo de tecnología. Y aquí, bueno, esto es lo más interesante de todo. Una trampa de iones originariamente es una cosa que ocupa un laboratorio entero de física, pero ahora lo hemos metido en un chip del tamaño de mi uña, y dentro tengo esta cadena de a lo mejor 100 o 200 iones. Y eso dentro del chip se puede manipular con radiofrecuencia, con láseres, con fibra óptica, etc. Realmente un hito tecnológico. Atrapar iones dentro de un chip. Vale, otra forma de construir un ordenador cuántico es usar luz. Usar luz. Pero no una luz cualquiera como esta que me está dando del foco. Esta luz de aquí, pues está muy bien, pero es una luz que sale de la bombilla, entonces es una onda electromagnética que está vibrando de forma aleatoria de cualquier manera. Hay un tipo de luz muy especial que es la luz láser, es luz coherente. Es una luz en donde
toda la onda vibra exactamente igual, de la misma manera, con la misma frecuencia, en el mismo plano, etc. El láser fue uno de los descubrimientos realmente más espectaculares tecnológicamente, ¿no?, que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Pues con láser se puede construir también un ordenador cuántico. Este tipo de ordenador cuántico se llama ordenador cuántico fotónico. Fotónico porque la luz, lo he comentado antes, siempre he estado diciendo todo el rato que la luz es una onda, pero antes os he dicho que se pueden entender las cosas como ondas o como partículas. Las partículas que asociamos a la luz se llaman fotones, y esto lo propuso Einstein en 1905. Entonces, utilizando luz, se puede construir también un ordenador cuántico, y realmente hay muchas empresas que están trabajando en esto. Hay una en particular que está en Canadá, que se llama Xanadu, que ha cogido este laboratorio fotónico que veis aquí, que es enorme, y lo ha miniaturizado a un chip que, bueno, si antes os decía que el otro era como mi uña, este es como la mitad de mi uña. Es realmente una barbaridad de pequeñito, y en este chip son capaces de poner todos los espejos, todas las refracciones, toda la fibra óptica que entra y que sale, etc. Y ahí en ese chip es donde se hace el cálculo de computación cuántica. Hay varias empresas que están trabajando en esto. Y esto es una tecnología muy interesante porque en esta no hay que enfriar. Esta funciona a temperatura ambiente. Lo único que hay que enfriar son los detectores, pero lo que es el chip en sí, la luz, el láser funciona a temperatura ambiente. Como esto es un láser y esto funciona a temperatura ambiente. Muy bien. Otra forma de hacer un ordenador cuántico, bueno, con un tipo de átomos que se llama átomos de Rydberg. Son átomos que son muy grandes, tienen muchísimos electrones. Entonces son átomos que son muy estables, se pueden manipular muy bien, se pueden atrapar, se pueden hacer redes, etc. Y hay una forma de construir ordenadores cuánticos con esta tecnología, y además es muy interesante porque son muy estables. Esto es una de las técnicas que yo creo que son más prometedoras para el futuro, pero bueno, ya veremos. En particular se pueden hacer cosas muy divertidas, se pueden atrapar átomos en círculos, en planos, etc. Ya os podéis imaginar que aquí estos eran franceses, ¿vale? En Francia hay uno al que le dieron el premio Nobel por esto, que es Alain Aspect, que es un buen amigo, y el tío se dedicó a hacer la Torre Eiffel átomo a átomo, ¿no? Entonces, bueno, pues bien por él. Perfecto. Bueno, os he contado 4 formas de construir un ordenador cuántico, pero si vosotros os vais a Wikipedia os vais a encontrar una lista enorme. Enorme. Se puede hacer con grafeno, se puede hacer con, yo qué sé, con puntos cuánticos en semiconductores. Hay gente que propone hacerlo con helio superfluido, etcétera, 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 etcétera. Las propuestas que os he puesto aquí son las más prometedoras. En particular, las trampas de iones y los circuitos superconductores es lo que se cree que por ahí va a ir el futuro, ¿vale? Pero no sabemos cuál va a ser al final la tecnología con la que nos acabemos quedando. Y esto, hay un comentario muy interesante en Wikipedia al final, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, que dice que el hecho de que haya muchos candidatos para fabricar esta máquina, lo que quiere decir es que la tecnología pues todavía está incipiente, ¿no? Que todavía le falta por madurar. Aún no sabemos realmente cómo vamos a acabar fabricando pues esta tecnología. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues tenemos esto de aquí. IBM ahora mismo tiene el ordenador cuántico más potente que sepamos en Occidente. En Oriente, China y tal, ya no me quiero meter, porque en China sabemos cosas y hay cosas obviamente que no sabemos, ¿no? Pero en lo que viene a ser el mundo occidental, el ordenador cuántico más potente lo tiene ahora mismo IBM, con 1121 qubits, si no me equivoco. Un qubit es la unidad fundamental del ordenador cuántico, igual que un bit en un ordenador cuántico, en un ordenador normal, pues un qubit, por aquello de bit cuántico, ¿no?, en un ordenador cuántico. Estos son procesadores realmente que ya empiezan a ser muy potentes. Esto equivaldría a tener 1121 átomos y puedo manejarlos uno a uno y manipularlos de forma coherente a pesar del posible ruido que puedan tener. Esto es un hito tecnológico muy, muy grande, ¿no? ¿Qué pinta tiene este ordenador? Bueno, pues uno como este, como os decía antes, es estos que parece una lámpara, ¿no? Es un ordenador cuántico del tipo pues, de circuitos superconductores. Este es el que IBM llama el IBM Q System One, que es pues el buque insignia de IBM, ¿no? El ordenador cuántico más potente que tienen, siempre lo llaman el System One, y en este caso tiene 1121 qubits. Y no solo eso, sino que además tienen una propuesta para escalarlo. Este es el que llaman el System 2, que básicamente, bueno, es el System One, pero en donde lo han acoplado también con algunos servidores de supercomputación y han hecho una arquitectura que lo permite escalar a más potencia a medida que IBM vaya teniendo ordenadores cuánticos más potentes. Como anticipo, lo estresaré después, pero ya que aparece esto ahora aquí, me gustaría decirlo, este es el que vamos a tener en San Sebastián. Este es el ordenador cuántico más potente del mundo. No hay ninguno en Europa como este,
y va a ser el primero que haya en Europa. Hay otro en Estados Unidos, que obviamente lo tiene IBM, y el primero en Europa, y estar aquí. Muy bien, obviamente esto se está moviendo muy deprisa, hay compañías que están metiendo una barbaridad de dinero, los gigantes tecnológicos, por supuesto, todas las empresas de capital riesgo están invirtiendo en startups, en gente, etcétera, y también está habiendo muchísima inversión pública. Y este es un mapa un poco de las inversiones públicas que había en 2024. Esto habría que actualizarlo un poquito, pero ya veis que el esfuerzo global está alrededor de los 42-43 billones de dólares. En España, esto lo he actualizado esta mañana, en España hasta el 24 de abril, más o menos, España, entiendo lo que era el gobierno de España, ¿vale? Después hablaremos del País Vasco, pero el esfuerzo era alrededor de unos 20-30 millones de euros, sin contar lo que estaban poniendo las regiones, ¿vale? Pero el 24 de abril se anunció el nuevo Plan Cuántico Nacional, que eran 808 millones de euros, y si a eso le sumamos todo lo que está invirtiendo el País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid, Extremadura y tal, pues te vas a más de 1 billón de euros ahora mismo, que se va a invertir de financiación pública en lo que viene a ser el conjunto del territorio en tecnologías cuánticas y en particular en computación cuántica. Es decir, tampoco estamos tan mal situados. Nuestros países del entorno en Europa están invirtiendo mucho, Francia, por supuesto, está metiendo un montón, Alemania ha metido más de 3 billones de euros en tecnologías cuánticas, ¿no? Son muy potentes, tienen algunos de los mejores sistemas de hardware, todo hay que decirlo, y por supuesto Estados Unidos, China está metiendo una barbaridad también, que se sepa, que no se sepa, seguro que está metiendo mucho más, porque China es muy hermético y al final tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasa ahí, pero sabemos que como mínimo están como el resto del mundo junto. Así que, bueno, que veáis que esto es una cosa realmente global, que hay una carrera aquí por esta tecnología y está muy claro por qué, porque el primero que logre tener esta máquina funcionando tiene una ventaja geoestratégica sobre el resto de países. Antes os he hablado sobre el tema de la criptografía y esto es estratégicamente importante. Vale, ¿qué se puede hacer con un ordenador cuántico? Porque hasta ahora yo lo único que os he explicado es factorizar números, buscar en bases de datos y cosas así. Bueno, pues tiene muchísimas aplicaciones. Es una tecnología transversal, es como la inteligencia artificial. Esto aparece hasta en la sopa. Cualquier cosa que se pueda calcular se puede mejorar con un ordenador cuántico. Se pueden hacer cosas de cálculos de materiales, como decía Feynman, ¿no? Se pueden hacer cosas de finanzas. En finanzas hay muchísimos problemas computacionalmente duros. Los que se ocupan de las finanzas cuantitativas en los bancos están, venga a pelearse con simulaciones de Monte Carlo para calcular el mercado, los riesgos, optimizar portfolios. Todo eso son problemas intratables matemáticamente que se gastan, o sea, los de los bancos se gastan una barbaridad de dinero en clústeres, ¿no? Y en algoritmos y tal. Con computación cuántica se puede mejorar. Lo mismo para química, simular moléculas, para farma, desarrollar nuevos fármacos, ¿no? Para optimización, para inteligencia artificial y aprendizaje automático. ¿Se pueden mejorar los algoritmos de inteligencia artificial con computación cuántica? Sí. Puedes entrenar un ordenador cuántico para que hable, igual que ChatGPT, y habla mejor, y no gasta tanta energía, ¿no? Para comunicaciones, para movilidad, etc. Pero a mí siempre me gusta, siempre que me preguntan para qué se va a utilizar realmente un ordenador cuántico, a mí siempre me gusta decir que, bueno, pues todavía no lo sé porque no tenemos la máquina ahí. Esto es como si nos fuéramos a los años 30 y le preguntáramos a Alan Turing, que fue el padre de la computación tradicional, no sé si habéis visto, este fue el que empezó a hacer ahí ya un poco la máquina de Turing, que es el precursor de un ordenador normal y tal. Si fuéramos a los años 30 y le preguntáramos para qué iba a servir o cuál iba a ser la aplicación más importante de la máquina que estaba construyendo, pues, bueno, él te hubiera dicho que no. Seguramente en aquel entonces te habría dicho, no, yo quiero hacer esto para descifrar los códigos de los nazis y no sé qué. Entonces tú vas ahí ya, casi 100 años después, y le dices, no, mira, esta máquina que estás construyendo en el futuro servirá para hacer una cosa que se llama TikTok, donde la gente sale bailando y no sé qué y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era lo último que se podía imaginar, ¿no? Pues ahora mismo en computación cuántica estamos en el mismo caso. Si ahora mismo no sabemos cuál va a ser la aplicación más relevante de un ordenador cuántico, la sabremos cuando tengamos la máquina. Y por eso precisamente la tenemos que tener. La aplicación del ordenador la sabremos una vez lo tengamos. Entonces entenderemos realmente para qué queremos esta máquina pues aquí, ¿no? Vale, algunos casos de uso concretos por aterrizar un poco la tecnología, con BBVA, con CaixaBank, antes con Bankia y con más bancos también se han hecho cosas, por ejemplo, de optimización de carteras de inversión, ¿no? Como por ejemplo los planes de pensiones, optimizar en qué metes tú ahí en renta variable y tal, pues es algo muy complicado. Esto se puede mejorar con un ordenador cuántico, ya han hecho algunas pruebas de concepto y funciona muy bien. En movilidad, mogollón de empresas de movilidad
de fabricantes de automoción han hecho pruebas de concepto ya con computación cuántica, ¿no? La Mercedes con Google, Volkswagen con D-Wave, que es una compañía canadiense que fabrica ordenadores cuánticos, la gente de Ford con la NASA, y diréis, ¿la NASA hace ordenadores cuánticos? Y dicen, no, ellos hacen, bueno, lanzan gente al espacio y todo esto, pero se compraron un ordenador cuántico para hacer sus propios cálculos para los cohetes. Entonces, bueno, en el rato que no estaban utilizando la máquina, pues vendían tiempo de cálculo y vino la Ford y empezó a hacer cosas con la NASA, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la optimización de rutas por GPS. Vosotros cuando ponéis el Google o el Waze, lo que utilizáis para, yo qué sé, luego cuando me vuelva a San Sebastián, pues me pondré el GPS y me calcula la ruta óptima. Pues este tipo de cosas se pueden mejorar con computación cuántica. Volkswagen es lo que hizo. Todo el tema de nuevas baterías para coches eléctricos, catalizadores, la inteligencia artificial de los vehículos autónomos, la seguridad en la tecnología, etcétera. En todos los pasos de la cadena de valor de automoción hay problemas en donde se pueden implementar tecnologías cuánticas. Y esto la gente de Ford, de Volkswagen, de Mercedes, etcétera, realmente lo saben muy bien. Y tienen ellos grupos especializados que están trabajando ya en esto. ¿Qué más? En ciberseguridad, por supuesto. Antes os he dicho que se pueden romper las claves criptográficas. Pues vamos bien, ¿no? Esto significa que hay que hacer otro tipo de criptografía que no se pueda romper con un ordenador cuántico, ¿no? Hay que cambiar estos protocolos. Este nuevo tipo de criptografía se está implementando ya, para la tranquilidad de todo el mundo, ¿no? Es un tipo de criptografía que se llama postcuántica y también hay dos tipos de criptografía, de hecho, un tipo que se llama postcuántica y otra que se llama criptografía cuántica. Los dos son seguros, en principio, contra ataques de un ordenador cuántico y esto se está empezando a implementar ya. Pero esto realmente ha sido un problema, o sea, se han tenido que ir los del NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, que es el que dicta los estándares de criptografía mundial, se han tenido que sentar ahí, pensar, lanzar un concurso para ver qué problemas eran los que iban a poner como criptográficos en la ciberseguridad mundial. Y estuvieron varios años pensando y al final llegaron a una lista de 4 o 5 algoritmos. Dijeron, vale, vamos a utilizar estos dependiendo del caso de uso y tal. Uno para Bitcoin, otro para transacciones, otro para no sé qué. Y en teoría, los algoritmos que estamos empezando a tener ahora deberían de ser seguros contra ataques de un ordenador cuántico, ¿vale? Así que, bueno, por ahora estamos bien. Pero otra cosa que se puede hacer también es, como os decía antes, comunicaciones y criptografía cuántica. Y esto pues, se puede hacer, por ejemplo, vía satélite. China lo ha hecho ya. Lanzan un satélite al espacio, lanzan, por ejemplo, 2 fotones de luz, uno a Pekín y otro a Viena. Esos fotones tienen una correlación cuántica entre ellos y mediante esta correlación cuántica que tienen son capaces de hacer criptografía entre los 2 nodos de una manera que se llama incondicionalmente segura. Esto es un nuevo tipo de comunicaciones que se está empezando a implantar ya. La gente de Hispasat, que seguro que os suena, estos de los satélites Hispasat dice que no sé qué, pues estos están haciendo también criptografía cuántica mediante satélites, etcétera. Y así es como va a acabar siendo el futuro de las comunicaciones. Muy bien, ¿qué más se puede hacer? Pues todo lo que queráis, logística, transporte de mercancías, rutas de barcos, descargas de contenedores, rutas de aviones, todo lo que tiene que ver con logística son problemas intratables y se puede mejorar mediante tecnologías cuánticas. Todo lo que tiene que ver con el manufacturing, con la máquina herramienta, con el mantenimiento predictivo, todo este tipo de cosas que seguramente os suenan son procesos que se pueden mejorar con tecnologías cuánticas. Simulaciones de química, simulaciones moleculares, envío, plegado de proteínas, diseño de nuevos fármacos, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo hay muchos de estos problemas que ya están básicamente resueltos por inteligencia artificial, pero aún se pueden mejorar, sobre todo en eficiencia energética, ni os cuento, pero también hay algunos en donde la inteligencia artificial, tal y como la tenemos hoy en día, pues todavía no llega, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía hay mucho dicho, diseño de nuevas vacunas, etcétera, etcétera. Muy bien, y por supuesto, la joya de la corona, que es la comunión entre cuántica e inteligencia artificial. Vienen a ser las 2 tecnologías más sexys que tenemos ahora mismo en el mundo. Todo el mundo está como muy excitado con la inteligencia artificial y me ha hecho mucha gracia ver que en el anuncio de esta charla ha salido algo que dije, creo que fue el verano pasado cuando estaba en Santander y me hicieron una pregunta. Ahí estaba todo el mundo hablando, bueno, todo esto de la inteligencia artificial generativa y tal, que es muy excitante y tal. Pero sí que es muy excitante, pero salí yo y más chulo que nadie dijo, pero ya se está quedando prehistórica.
Entonces digo, joder, todo el mundo, ¿cómo se va a quedar prehistórica si ChatGPT es de hace 2 días y aún no lo entendemos y yo todavía estoy con el Excel? Yo no, pero esto ya ha pasado la historia. Ya ha pasado la historia porque sabemos cómo mejorarla, realmente sabemos cómo no gastar tanta energía en estos modelos de lenguaje utilizando técnicas precisamente de computación cuántica y ya empezamos a entender cómo mezclar y cómo mejorar estos modelos de inteligencia artificial utilizando ordenadores cuánticos. Para estos ordenadores cuánticos que tenemos hoy en día, que son pequeños, ruidosos y tal, hombre, pues no se puede hacer mucho, pero las primeras pruebas de concepto ya las estamos empezando a hacer y funciona. Y funciona. Para cosas pequeñitas y tal, funciona. ¿A qué estamos esperando? A que el hardware escale. En el instante en el que yo no tenga 1100 qubits, como tiene IBM, sino que tenga 100 millones, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí vamos a tener una especie de cerebro cuántico que va a ser bastante más potente que ChatGPT, o que DeepSeek, o que Grok, o que todos estos modelos que están saliendo, y que además pues, no va a gastar ni una fracción de la energía que se gasta ahora, va a ser más preciso, va a ser más rápido, en fin, va a ser mejor, ¿vale? Va a ser mejor. ¿Sabemos cómo hacerlo? Pues sí, esto es un poco el roadmap que tenemos. Primero hay que hacer una compresión con técnicas tradicionales y después, una vez tenemos eso, sabemos cómo pasarlo a un ordenador cuántico. Ya hemos empezado a testear algunas de estas ideas y efectivamente, como os decía, pues funcionan y la verdad es que es muy prometedor. No es algo que vayamos a ver en el corto plazo, pero en el medio o largo plazo, creedme que esto va a ser lo que vamos a acabar viendo. Yo, mi opinión personal es que la primera aplicación importante de un ordenador cuántico no será romper la ciberseguridad mundial, para eso necesitaremos máquinas mucho más potentes de lo que tenemos ahora y de que probablemente lo que tendremos dentro de 5 o 10 años. De 10 años no lo sé, pero de 5 años seguro. Yo creo que la primera aplicación importante acabará siendo esta, la aplicación de tecnologías cuánticas para mejorar inteligencia artificial. Muy bien, pues vale, llegados a aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí en San Sebastián y en nuestro entorno? Pues bueno, en España estamos muy bien situados porque vamos a ser una región del mundo muy especial con por lo menos 4 ordenadores cuánticos. 4. Esto es un montón. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿no crees que con uno sería suficiente? Y yo siempre digo, bueno, para mí mejor 4 que 1. No, yo como físico soy feliz si tengo 4. Si tengo uno está bien, pero si tengo 4 pues está mejor, ¿no? Entonces, bueno, en Euskadi vamos a tener el más potente, como os decía antes, vamos a tener un IBM System 2, que va a ser el primero de Europa y el segundo del mundo. Es la máquina cuántica más potente del mundo, tal cual. En Galicia tienen un ordenador cuántico, el Centro de Supercomputación de Galicia, de unos 30 qubits, es una máquina pequeñita, pero ya se pueden hacer cosas. Y luego en Barcelona, en el Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, va a haber 2. Va a haber uno de fabricación española, hay una startup allí que es Kilimanjaro, que está fabricando una máquina, y luego va a haber otro con algún otro tipo de tecnología que lo van a comprar y todavía no está muy claro cómo. Es decir, ya veremos también qué pasa con Madrid, con Extremadura y con otras regiones que también están ahí empezándose a mover, pero hasta a día de hoy va a haber 4 ordenadores cuánticos en España. Además hay proyectos muy interesantes, el proyecto CUCO, que fue el primer proyecto de aplicación de tecnologías cuánticas en el ámbito industrial, el proyecto Caramuel, la misión Caramuel, se llama misión por aquello de que había satélites y tal, pero es un gran consorcio sobre comunicaciones cuánticas. Hay una estrategia nacional de tecnologías cuánticas, por fin nos ha costado un montón conseguirla, y en particular en el País Vasco, y más significativamente en San Sebastián, que la tenemos aquí al lado, ¿vale? Pues va a haber algo muy interesante, ¿no? La iniciativa de tecnologías cuánticas del País Vasco se llama VasQ, ¿no? Es una iniciativa que lidera el gobierno vasco. La verdad es que fueron muy, digamos que, muy innovadores. Realmente se tiraron a la piscina y apostaron enseguida por este tipo de tecnología. Vieron que esto era futuro, ¿no? Esto era futuro. Os podéis ir a la página de VasQ y os explica muy bien. Aquí se pusieron de acuerdo las 3 diputaciones del País Vasco, cosa que no es nada fácil. Y en particular, pues bueno, cerraron la compra de un ordenador cuántico de IBM. En primera instancia cerraron la compra de un System One, pero hace poco se pasó por ahí el Endacari con los diputados, etcétera, con los consejeros y tal y cual, y cerraron la compra de un System 2, es decir, el ordenador cuántico más potente que tiene IBM y, por tanto, el más potente que hay del mundo. Esto es una ventaja porque esta máquina, no puedo decir, bueno, pero ¿para qué vamos a gastar aquí millones? Bueno, la ventaja que tiene esta máquina es que es escalable, es que luego cuando IBM se ponga a sacar nuevas versiones de este ordenador cuántico, esto se puede actualizar. El otro no se podía actualizar, era una apuesta única. Tienes esto y ya está.
Pero este no, el System 2, vale, es más caro, pero se puede actualizar. Y bueno, pues esto es algo muy interesante, ¿no? Porque quiere decir que no nos vamos a quedar atrás en lo que viene a ser la carrera. Bueno, y esta foto pues, fue bastante significativa, los que salen aquí, bueno, aparte de Elena Cari, la diputada, pues sale aquí los directores de IBM y Jay Gambetta, este de aquí, el único que lleva el traje claro, este es físico, no podía ser de otra manera, este es amigo mío, es el que está construyendo la máquina, es el director de tecnologías cuánticas de IBM. Muy bien. ¿Qué más tenemos en San Sebastián? Pues tenemos el DIPC, que es un nodo de tecnologías cuánticas tremendo. Tenemos otros centros de investigación muy potentes, como pueden ser el CFM, tenemos NanoGune. A lo mejor habéis leído esta noticia que creo que salió el otro día de la nueva torre cuántica de San Sebastián. Bueno, esta es lo que está pasando en NanoGune. Hay otras startups que están viniendo pues aquí también. Tenemos universidades, tenemos la Universidad de Navarra, el Tecnun, que tiene un grupo muy potente también. La Universidad del País Vasco, con la Facultad de Informática, que ya está empezando a ofrecer algunas cosas en tecnologías cuánticas, y aquí solo estoy incluyendo lo que pasa en San Sebastián, pero si nos vamos a Vizcaya, pues también están pasando muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos dando la charla en Zarauz, os explico lo de Donosti, ¿vale? Y en particular tenemos Multiverse, que es la empresa que fundé yo en 2019, un poco entre amigos, al principio éramos 4, y esta mañana me he enterado que somos ya más de 180, ¿vale? Más de 180. Somos la empresa más grande de software, nosotros hacemos software, ¿no? Somos la empresa más grande de software de inteligencia artificial cuántica del mundo. Lo éramos de Europa, teníamos un competidor americano, pero el competidor americano hizo un intento de salir a bolsa, le fue mal, acabó quebrando, tal y cual, total, que nos hemos quedado como los más grandes del mundo, ¿no? También ha sido interesante lo que ha pasado, y bueno, pues esta foto es un poco desactualizada, pero ya veis que a veces nos vamos de cena, escribimos muchas ecuaciones, tenemos también una oficina en Toronto con gente pues nada, muy contenta de trabajar con nosotros y tal y cual. Muy bien, pues con esto me gustaría concluir. Espero haberos hecho llegar, o espero haberos transmitido un poquito esta inquietud por lo que son las tecnologías cuánticas y un poco esta pasión por lo que está pasando aquí. Realmente esto está pasando al lado de la puerta de casa. El ordenador en San Sebastián va a estar en el campus, al lado del campus de la universidad, muy cerca de donde está NanoGune, detrás de la Facultad de Química. Se puede ir ahí, se puede tocar la máquina cuando esté instalada, que estará instalada pues a finales de este año. Esa es la previsión, si todo va bien. Y realmente, pues, bueno, espero que os haya gustado la charla. Muchísimas gracias. ¿Por qué San Sebastián? Mira, esta es una pregunta que ha hecho mucha gente. ¿Por qué San Sebastián para poner... Interpreto que para poner la máquina de IBM, ¿no? ¿Por qué IBM ha decidido San Sebastián? Bueno, pues por bastantes cosas. Yo creo que hubo casi una alineación de astros, ¿no? Hubo casi una alineación de astros. En San Sebastián, bueno, nosotros arrancamos en 2019 lo que es Multiverse, la empresa, y empezamos a generar mucha atracción y a generar mucho ecosistema industrial, ¿no? Pero luego en San Sebastián además se da la confluencia de una serie de factores interesantes. Hay unos centros de investigación en tecnologías cuánticas muy potentes, en particular el DIPC, que es puntero a nivel mundial, ciencia de materiales en particular. El Centro de Física de Materiales también, hay algunos grupos ahí en tecnología cuántica, incluso laboratorios de fotónica que serían capaces de reproducir algunas cosas de las que os he explicado aquí. Muy potentes está NanoGune, que es puntero en nanotecnología, y también tiene varias startups, digamos, en lo que viene a ser el ecosistema. Está la Universidad de Navarra, está cerca la de Mondragón, están los de Tecnun, está la Universidad del País Vasco. O sea, hay un ecosistema científico muy grande. Luego también están los centros tecnológicos, que si Tecnalia, que si no sé qué, está todo ahí. Y luego, como te decía antes, el hecho de que estuviéramos nosotros ha atraccionado mucho a lo que viene a ser la industria de Guipúzcoa, y eso también IBM yo creo que lo ha valorado bastante. Luego además coincidió que el director científico de IBM por aquel entonces, que era Darío Gil, es español, y su hermano pues vive en San Sebastián, una cosa de estas. Entonces él iba y venía mucho, etc., ¿no? Se alineó todo, entonces IBM al final se decidió por San Sebastián. Sí. Hoy me he quedado con 50 o 60 dudas, pero vamos a empezar por la más gorda. Yo tengo leído que bueno, la fundamental diferencia entre un ordenador convencional es que aquello va con ceros y unos. Sí. Y aquí, entre el 0 y un 1, hay un montón de cosas, bueno, matemáticamente infinitas cosas. Sí. ¿Cómo se maneja eso? O sea, con paciencia. Sí, con paciencia, sí, con mucho cuidado además. Con mucho cuidado, sí. Esto es una cosa que no he explicado. La unidad fundamental de información en un ordenador normal, en un procesador, es un bit. Un bit es una variable que puede valer 0 o 1. Es un interruptor que está encendido o apagado. Y eso puede ser un interruptor.
puede ser un electrón que pasa o no, como en un semiconductor, puede ser, yo qué sé, una tubería que pasa agua o no pasa agua, dos bolas que chocan o no chocan, con cualquier cosa que sea binaria se puede hacer un ordenador clásico. De hecho, hay modelos de computación que es con bolas de billar. Esto está, ¿no? Se puede hacer. En computación cuántica no tenemos esa base. En computación cuántica la unidad fundamental de información no es un bit, es un bit cuántico. Entonces un bit cuántico puede ser, por ejemplo, un átomo, como los que os estaba enseñando aquí, que esté o excitado, que puede ser un 0, o desexcitado, que puede ser un 1, pero ahora es cuando entra en juego la física cuántica, y la física cuántica te dice que entre 0 y 1 puedes tener lo que nosotros llamamos los físicos una superposición de 0 y 1, es decir, de estar en los dos a la vez. Es una cosa. Otra de esas cosas raras que pasan en física cuántica, además de esto de que os he explicado antes de la difracción, ahora resulta que los átomos pueden estar excitados o desexcitados, o pueden estar excitados y desexcitados a la vez. ¿Habéis oído hablar del gato de Rödinger? Pues es exactamente esto. Es un experimento mental que hizo Rödinger por allá en el 20 y pico, para demostrar que la mecánica cuántica, si la intentas pensar con la intuición clásica, no tiene sentido. Él diseñó un experimento en donde decía, bueno, meto a mi gato, que lo quiero mucho, lo pongo dentro de una caja cerrada, y en esta caja cerrada pues resulta que hay pues un matraz con un material radioactivo, con un átomo, ¿no? Y el átomo, pues si se desintegra, activa un mecanismo que le da un martillo, que libera un veneno, que mata al gato. Vale, coge Schrödinger y dice, meto todo este tinglado dentro de la caja y cierro. Y ahora, ¿qué me dice la mecánica cuántica? Bueno, si tengo el átomo radioactivo en un estado que se desintegra, pues el gato estará muerto. Si no se desintegra, pues estará vivo. Y si tengo el átomo en un estado superposición de desintegrado y no desintegrado, pues lo que te dice la mecánica cuántica es que el gato va a estar en una superposición de estar vivo y muerto. No, esto obviamente pues no... Es un experimento mental, hombre, esto si lo haces con un gato de verdad siempre no lo vas a tener ahí en superposición porque es un sistema macroscópico, ¿no? Pero esto lo hizo Schrödinger para explicar que la mecánica cuántica, la intuición clásica no sirve, ¿no? Podemos tener un átomo en dos estados a la vez. Y esto es un qubit. Un qubit puede estar en 0, que puede ser una flechita apuntando arriba, ¿no? O un 1, que puede ser una flechita apuntando abajo, y en medio tengo infinitos estados, si lo piensas como una flechita, de información con los que puedo jugar. Si lo pongo aquí, horizontal, esto está en 0 y 1 a la vez, por ejemplo. Y así. ¿Y cómo se juega con esto? Pues bueno, con láseres. Por ejemplo, esto depende del sistema. Por ejemplo, en los átomos, en las trampas de iones, que tienes iones, ¿no? Ahí sí que los qubits, si está excitado o está desexcitado el ion, eso se puede alterar focalizando con un láser al ion. Se puede excitar, se puede lanzar pues, luz, y esa luz genera una transición atómica en lo que son los electrones del láser, y entonces, dependiendo cómo sea el láser, se puede poner el estado del átomo en excitado, en desexcitado o en cualquier superposición que quieras. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Con los superconductores se hace de otra manera, etcétera, etcétera. Sí. Lo alucinante es que esto pasa de verdad. ¿Pasa como tú quieres o pasa...? Hombre, intentas que pase como tú quieras, claro. Si no, tienes que poderlo controlar, claro. Sí, si no lo puedes controlar, entonces ya... Pero sí. La idea es poderlo hacer todo controlable. No, esto es un reto tecnológico bestial. Por eso hemos estado 30 años sin poder hacer esto. O sea, el salto en física experimental ha sido muy, muy grande. Muy grande. O sea, esto necesita un nivel de control átomo a átomo, y fíjate tú qué fino, además, ¿eh? No quieres que le pase cualquier cosa al átomo, no, es que la quieres controlar con toda la precisión que puedas. Sí, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Desde el punto de vista de conocimiento, sí. Ese palabra talento, sí. ¿Cómo nos situamos en Donosti? En el sentido de que, bueno, la máquina es esencial, ya creo que eso ya he comprendido, sí. pero necesitamos conocimiento, inteligencia, sí. Que esté trabajando y que permita no solo alimentar, sino avanzar en ese conocimiento. Sí. Ahí, ¿cómo nos situamos en este entorno nuestro y en esta sociedad tan pequeñita como sí. la nuestra? Pues es cierto que hay una guerra de talento en tecnologías cuánticas, porque es verdad que esto pues, no se aprende en cualquier sitio, ¿no? Tradicionalmente
Esto se aprendía en las facultades de física, pero ahora se está empezando a abrir más y ahora, por ejemplo, las facultades de informática, las de matemáticas, etcétera, incluso las de ingeniería. En Telecos, por ejemplo, tienen asignaturas de esto. Ya están empezando a meter cosas de tecnologías cuánticas. En el caso particular de Guipúzcoa y de Euskadi en general, ¿no? Y de Donosti, pues estamos bastante bien, porque por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, en física, que está en Leioa, ahí tiene un máster en tecnologías cuánticas, de donde sale mucha gente, ¿no? En la Facultad de Informática, en la que está en Donosti, pues tienen un aula de computación cuántica en donde la gente de informática, pues además de aprender a programar en Python y todas estas cosas, está aprendiendo a programar este tipo de máquinas, aprenden los fundamentos de los qubits, sin ir más lejos, y todo esto. Y ahí de ahí está saliendo también bastante gente. En la gente que está haciendo inteligencia artificial, en Mondragón, por ejemplo, están saliendo... cada vez va más. Es decir, las universidades están empezando ya a plantearse másters en tecnologías cuánticas, tanto como para tener... Hombre, las facultades de física, algunas sí que empiezan a tener ya asignaturas concretas de tecnologías cuánticas, incluso optativas, ¿no? Pero bueno, ya están ahí, ¿no? Pero las que no son necesariamente de física ya empieza a haber másters, posgrados y cosas de este estilo especializadas en tecnologías cuánticas. Otra cosa que he oído hace poco, por ejemplo, es que se está empezando a plantear el tema de las CFPs. Las CFPs. Claro, a nivel de programación, pues igual no tanto, pero a nivel ya más de fabricación, etcétera, ahí sí que hace falta gente técnica, ¿no? Y también ahí se está muy bien situado. Yo creo que en lo que viene a ser San Sebastián estamos bastante bien posicionados. En mi caso particular, desde Multiverse, que también hemos estado buscando talento internacional en todas partes, etcétera, también hemos estado cogiendo talento aquí y la verdad es que no nos ha faltado gente, ¿eh? No nos ha faltado gente. Aupa, Arratsaldeon. Yo me he quedado dándole vueltas al tema de la fabricación de lo que es bueno, la máquina o el ordenador donde hacéis la computación. Uno, ¿cuánto se tarda en hacer una máquina de esas? Sí. ¿Y de qué materiales están hechos? Y si luego va a ser sostenible en el tiempo, pues sí. Si hay suficiente material de eso que luego para reutilizar o bueno... Sí, depende... De la fabricación. Es más fácil, más fácil. En cuanto a materiales es más fácil de fabricar que un ordenador, que por ejemplo el chip del iPhone. Para hacer el chip del iPhone necesitas unas fábricas que solamente están en Taiwán. Bueno, sabéis todo esto de la guerra de los chips y tal, como los chinos demandan Taiwán, nos vemos que tenemos un problema con los chips del iPhone, porque esos van al nanómetros, unas cosas muy complicadas. Un ordenador cuántico también es complicado, pero por otros motivos, ¿vale? Porque hay que enfriar mucho, porque hay que protegerlo mucho del ruido, etc. Entonces, depende del tipo de hardware que quieras realizar, pues va con unos materiales o con otros. En el caso de IBM, Google y tal, esta apuesta de superconductores, que parece que es la que mejor funciona, pues ¿cuánto tiempo se tarda en fabricar esta máquina? Yo diría que en aproximadamente 6 meses, un año, ya la tiene montada. Si ya la han montado antes, claro. Por ejemplo, el ordenador cuántico de San Sebastián ya lo tienen. O sea, desde que firmaron el acuerdo y todo esto, yo creo que en un plazo de 6 meses, un año, IBM ya tiene la máquina y luego tendrá que venir aquí, descargarlo todo, ensamblarla y les va a costar un tiempo ponerla en marcha. Porque esto no le das clic y se pone en marcha automáticamente. Esto hace falta calibrarlo, etcétera, y estarán aquí pues algunos meses hasta que la cosa funcione bien, ¿vale? Pero estamos hablando, yo creo que en un plazo de 6 meses, un año, o mucho menos, una máquina de estas está construida. ¿Qué materiales? Pues por ejemplo, para el caso particular de IBM, utiliza circuitos superconductores. Un superconductor es un tipo de material que a temperatura ambiente es un aislante, pero cuando lo enfrías lo suficiente, se convierte, básicamente no tiene resistencia eléctrica. La electricidad puede fluir por ahí sin disipar nada de energía. No es como el cobre o los cables que utilizamos en el día a día, que cuando circula la electricidad por ahí, pues se calientan, ¿no? La tostadora ¿no? O las estufas, por eso se calientan, porque los electrones que pasan por ahí pues disipan energía y por eso te calienta la tostada, ¿no? Un superconductor no disipa energía, la electricidad fluye libre. ¿Este tipo de materiales existe? Sí, los utilizamos un montón. Seguramente habéis oído hablar de los trenes de levitación magnética, ¿no? Pues estos utilizan superconductores en todos los raíles, ¿no? Es un tipo de material... Hay muchos tipos de materiales superconductores, se conocen muy bien, a pesar de que hoy en día todavía se está investigando para entenderlos mejor, pero, en fin, no es que vaya a haber un problema de abastecimiento. Eso sí, se tienen que enfriar. ¿Existe alguna relación entre el entrelazamiento cuántico y el cálculo cuántico? ¿Y el cálculo cuántico? ¿Qué quieres decir con cálculo cuántico? Con la computación cuántica, sí, claro, y tanto que sí. De hecho, o sea, el entrelazamiento cuántico son correlaciones
entre distintos sistemas cuánticos que no existen en los sistemas clásicos. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, una partícula aquí y otra aquí, clásicas, dos pelotas de tenis, y bueno, pues pueden tener sus correlaciones dependiendo de la temperatura, del entorno y todo esto. Pero en mecánica cuántica hay un tipo de correlación que es el entrelazamiento, que solo existe, esto sale de las matemáticas cuando las haces, que solo existe en mecánica cuántica. Y esto pues hace que puedas hacer otro tipo de cosas. Se ha demostrado matemáticamente que esa es la raíz de la aceleración en computación cuántica. Es decir, si tú no tienes entrelazamiento cuántico, entonces lo puedes simular con un ordenador clásico. O sea, un ordenador cuántico es potente y puede hacer cosas, por ejemplo, el cálculo este que decía antes de criptografía, en lugar de tardar 317 trillones de años, tarda 8 horas, precisamente porque está haciendo un uso masivo de entrelazamiento cuántico entre todos los qubits del registro. En el momento en el que quitas todo este entrelazamiento cuántico, no sirve para nada. Es tener un ordenador normal muy caro. Se ha demostrado. Sí. Y tanto que juega un papel. Es precisamente lo que te da la ventaja. He oído que el entrelazamiento cuántico es delicadísimo. Y tanto. Entonces, y que fallos de esos provocan errores. Sí. Te digo que tengo un sobrino trabajando en esas comunicaciones vía satélite. Sí. Y esto casca, ¿eh? Joder, sí casca. Entonces, ¿cuán lejos o cerca? ¿Cómo lo ves? Es muy frágil, el entrelazamiento cuántico. Efectivamente es una cosa que a nada que hay un poco de ruido se rompe. Entonces, por eso es tan complicada esta tecnología. Hay que aislarla mucho de lo que viene a ser el entorno, ¿no? Pero sí, entonces, ¿cómo se corrige esto? Bueno, pues a ver, hay que intentar hacer que los sistemas cuánticos estén lo máximamente aislados del ruido para que el entorno no afecte y no haga que decaiga y se rompa este entrelazamiento, ¿vale? Y esto hay muchas técnicas para conseguir hacer esto, que si se enfría, se apantalla magnéticamente, yo qué sé, un montón de formas, ¿no? Pero luego además han desarrollado, para el caso concreto de un ordenador cuántico, se han desarrollado códigos de corrección de errores. Códigos de corrección de errores cuánticos, que es un tipo de técnicas matemáticas que te permiten, si sucede un error en el cálculo, te permite detectarlo y corregirlo. Esto es algo que los ordenadores que usamos nosotros hoy en día ya hacen, en una CPU normal hay corrección de errores, pero es una corrección de errores clásica, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica en computación cuántica existe lo mismo, pero en versión cuántica. Hay una cosa que se llama corrección de errores cuánticos, que se hace pues metiendo más qubits, con más redundancia, etcétera, etcétera, que permite detectar un error cuando aparece y corregirlo. Y en eso es algo en lo que están trabajando ahora mismo muchos grupos. La idea es que cuando tengamos un ordenador cuántico lo suficientemente potente, también sea con corrección de errores. Entonces ya será, básicamente no habrá problema. Pero para eso hace falta mucho. Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentarte un poquito el tema al que le has dado bastante importancia y yo creo que la tiene, y es la utilización de estos supercomputadores cuánticos para la inteligencia artificial, sí, y más concretamente para la inteligencia artificial generativa, sí, y pues los LLMs, ¿no? los modelos amplios de lenguaje que vosotros también trabajáis en vuestra empresa y que nos concierne muy directamente aquí en Euskadi, porque, por el tema de que tenemos una lengua minoritaria, con lo cual tenemos que desarrollar nuestros propios modelos de LLMs, como bueno, pues se está haciendo en la universidad y demás. Yo entiendo que ahora va a ser pues el gran deseado, ¿no? La gran deseada, bueno, este supercomputador de IBM. ¿Cómo se va a organizar para que todos los que quieren o queremos tener acceso lo podamos hacer de una forma ordenada? ¿Cómo va a ser el rendimiento económico? Es decir, ¿qué parte va a ser pública, qué parte va a ser privada? Sí. Porque yo, tal y como lo veo desde mi punto de vista, yo me sentiría, o sea, yo esperaría para la cantidad de investigación que se está haciendo ahora mismo. De hecho, se están utilizando modelos, se están compartiendo supercomputadores europeos y se trabaja en red. ¿Pero para qué? Si para eso se están necesitando muchísimas horas, millones de horas, pues casi esperamos, ¿no?, a que llegue en otoño, si nos lo va a hacer en... Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar todo esto? Sí. Y
¿Y cómo se van a marcar prioridades? Sí, yo creo que hay cosas, sí, la pregunta es muy buena. Hay distintas capas en esta pregunta. Lo que decías de los LLMs es muy cierto. Los LLMs requieren muchísima potencia de cálculo. En particular aquí en el País Vasco, pues, tú lo has dicho, tenemos una lengua minoritaria y queremos hacer un modelo de lenguaje en euskera, ¿no? Esto ya existe, se llama Latxa. Latxa lo ha hecho el HITS de la Universidad del País Vasco y funciona y tal. Pero claro, para entrenar este tipo de modelos necesitas mucha potencia de cálculo, pero de cálculo tradicional, no de un ordenador cuántico, de GPUs. Y estas GPUs te las proporciona Amazon, te las proporciona Microsoft. Al final acaban siendo GPUs de Nvidia, que es el fabricante de GPUs, que por eso se ha disparado tanto en bolsa, ¿no? Entonces, ese problema va a seguir estando ahí, hasta que no consigamos desarrollar más modelos cuánticos, etc. O sea, hace falta mucho recurso de computación. En cuanto al ordenador cuántico en sí que vamos a tener aquí, bueno, el acceso lo gestiona Ikerbasque. Ikerbasque, que es una de las ramas del Departamento de Ciencia del Gobierno Vasco, ¿no? Entonces, hasta ahora todavía no tenemos el ordenador cuántico físicamente aquí, pero el acuerdo con IBM ya lo tenemos. Y lo que nos está dando IBM ya es acceso a los ordenadores cuánticos que tienen en Estados Unidos. Esto hace ya un año y medio, desde que se firmó el primer acuerdo, que podemos acceder a esas máquinas igual que la que accederíamos a la que vamos a tener aquí. Y el acceso a esas máquinas está saturado. Está saturado. Al principio pues costó un poco arrancar y tal, pero ahora mismo está demandadísimo. ¿Y quién lo está demandando? Los centros de investigación. Ahora mismo, hasta el momento, solo se ha abierto el acceso a estas máquinas a proyectos de investigación. Hay un plan para abrirlo más adelante, seguramente dentro de poco, a la industria. Porque claro, la industria también querrá, la gente que esté trabajando, pues yo qué sé, en CAF, en Cuchabank, yo qué sé, me lo invento. Pues seguramente también tendrán sus proyectos piloto que querrán correr en el ordenador cuántico de IBM, ¿no? Entonces se acabará abriendo también a la industria, pero primero se ha abierto a investigación, a la gente de IPC, a la gente que tiene proyectos de investigación. Y el acceso está saturado, tendrán que darnos más tiempo de cálculo. Y una vez esté la máquina aquí, pues seguiremos corriendo las cosas, pero en lugar de correrlas en Estados Unidos, las correremos en la máquina de aquí. Entonces quien está gestionando esto es el Gobierno Vasco. Sí. Y en particular para los modelos de lenguaje, más adelante, cuando podamos utilizar estas máquinas para entrenar modelos de lenguaje cuánticos o directamente para meter un modelo de lenguaje en un ordenador cuántico y hacerlo hablar más eficientemente y tal, pues me imagino que el acceso irá a través de Ikerbasque también. De todos modos, con independencia del acuerdo con Gobierno Vasco, si cualquiera de vosotros quiere utilizar un ordenador cuántico, se puede ir a la página de IBM, el apartado de IBM Quantum, y ahí te puedes hacer una cuenta gratis y ya puedes correr cosas en ordenadores cuánticos pequeñitos, de los que tienen ahí en la nube en no sé dónde, pero ya se pueden hacer cosas. Hasta cierto punto es gratis, ¿vale? Luego ya cuando quieres hacer cosas con estos trastos que os he enseñado aquí, ahí sí que ya tienes que irte al acceso más profesional. Pero, por ejemplo, para jugar, para hacer cosas demostrativas y tal, se puede hacer libre, es libre. Yeah.